por haber aceptado la participación y por compartirnos esas experiencias que en breve van a empezar a presentar. Un poco como para contarles acerca de, digamos, del fundamento de la propuesta. Esta actividad tiene como propósito compartir reflexiones y experiencias de trabajo en intervención e investigación entre expositores de diversos países, como justamente fui nombrando, en temáticas que hacen al género, al trabajo y a la ruralidad. Dentro de los ejes de estas jornadas se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible, y en particular nosotros hacemos foco en el objetivo número 5, que es lograr la igualdad entre los géneros. Afirmamos que para alcanzar una real equidad de género resulta sustancial la participación de las mujeres en lugares y ante situaciones donde históricamente su participación se ha visto coartada e invisibilizada. Las experiencias que vamos a compartir hoy relatan acciones colectivas y organizadas, en pos de fomentar desarrollos comunes, con impacto en sus trayectorias vitales y laborales individuales. Este planteo nos permite avanzar en la relevancia que tienen los estudios interdisciplinarios y también el aporte de las ciencias sociales para darle valor al trabajo que realizan estas mujeres. Particularmente en los ámbitos rurales, hay una necesidad de visibilizar estas cuestiones, así como de incorporar en el diseño de las políticas públicas elementos transversales que promuevan y aseguren la participación basándose en una mayor equidad entre los géneros. Muchas de estas experiencias van a relatar y van a visibilizar las limitantes y las múltiples implicancias que nos llevan a adentrarnos tanto en los sectores donde estas mujeres se han visto perjudicadas, pero también y fundamentalmente nos permite centrarnos en los territorios que habitan y en las singularidades de las condiciones de producción y reproducción de su vida. Para no demorarnos más, voy a dar inicio a convocar a Sabrina Loggiovine, perdón, me mareé con el orden. Sabrina Loggiovine es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, también ha asistido a víctimas de violencia patriarcal, es diplomada en Género y Derecho, y también diplomada en Género, Cultura y Poder, y doctoranda por la Facultad de Psicología de la UBA. Fue becaria de CONICET durante los años 2014 y 2019. Y también se desempeña como investigadora en problemáticas psicosociales del medio rural. Actualmente es docente investigadora por la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Morón. Sabrina. Bueno, muchas gracias, Vani, por la presentación. Celebro esta iniciativa, que nos encontremos en este espacio como para poder debatir y compartir todas las experiencias que tenemos sobre la temática de género y ruralidad que, bueno, que hoy nos convoca desde varios ejes. Voy a compartir un PowerPoint para ir contándoles un poco de qué se va a tratar mi exposición. Esperemos que funcione. ¿Puedes abrir? No, no me está... Si no, compartí pantalla, estaban sugiriendo si había alguna dificultad. Pantalla completa. Sí. No, no me deja. A ver, ¿ahí se ve? ¿Se ve ahí? Ahí se está compartiendo. Sí, perfecto. Sí. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. La exposición que tenía pensado para compartir con todos ustedes hoy tiene que ver con un estudio que he realizado sobre las experiencias de las ferias francas de la agricultura familiar desde una perspectiva de género y también desde una mirada feminista. Este estudio fue parte de una investigación, de una tesis doctoral que he realizado, que fue financiado por el CONICET durante los años 2014 y 2019, y que estuvo centrado en 3 ferias del oeste de la provincia de Formosa, en particular en la feria de Espinillo, en la feria de Misión Tacaglé y en la feria de General Belgrano. La investigación que se llevó adelante fue un estudio del tipo más cualitativo, con un enfoque del tipo etnográfico,
donde, bueno, por medio de diferentes trabajos de campo, entrevistas tanto a feriantes como actores y actoras claves, observación participante y la realización de diferentes talleres, lo que se intentó buscar fue realizar un abordaje psicosocial de la participación de las mujeres rurales en ferias francas. Antes que nada, bueno, me gustaría un poco contarles de qué se trata el tema de la feria, sin extenderme demasiado, para que tengan más o menos el contexto de lo que estamos exponiendo. Las ferias francas surgen a fines de la década de los 90, durante esta década en general en toda la región, pero en particular también en la Argentina, se fue agudizando la implementación de un proyecto político de características más del tipo neoliberales, que implicó una transformación en materia económica y productiva y social, que también esto impactó a lo que sería el nivel, digamos, de lo agropecuario, ¿no? Se implementó un modelo agrario centrado más que nada en las economías de mayor escala, con mayor concentración económica, y esto de alguna manera fue dejando a los sectores de la pequeña agricultura, como por ejemplo la agricultura familiar, en una situación bastante desfavorable, porque no disponían del capital necesario para poder competir dentro de esta nueva lógica agraria. Este sector empezó a encontrar diferentes obstáculos para lo que es la producción, la comercialización, el circuito y la distribución de sus productos, y esto empujó a que desde el Estado se empiecen a impulsar diferentes iniciativas productivas, intentando de alguna manera que este sector no caiga en la absoluta pobreza. De esta manera fueron surgiendo diferentes experiencias de producción, de comercialización, también asociativas, más del tipo alternativas, entre las que descatamos las ferias francas de la agricultura familiar. Estos espacios son espacios libres de impuestos, con venta directa al consumidor o a la consumidora, de productos ya sea de chacra, de granja, elaborados, artesanales, etc. Y esto lo que permite, de alguna manera, es evitar los intermediarios de estas cadenas comerciales y, de alguna manera, poder insertar de la producción de este sector de la agricultura familiar, insertar sus productos de manera más accesibles. En particular, digamos, estas ferias son de alguna manera como una imitación, podríamos decir, de las ferias libres del sur de Brasil, y particularmente se inician en la provincia de Formosa, en la ciudad de Oberá, pero bueno, luego esto, digamos, se fue expandiendo rápidamente a la mayoría de las provincias de nuestro país, y en particular a las provincias del NEA. A medida que las ferias, digamos, se fueron desarrollando, empezaron a aparecer las potencialidades que estas ferias tenían. A nivel económico, como dijimos, las ferias comenzaron a tener esa capacidad de intentar de alguna manera revertir esa situación desfavorable de la agricultura familiar, promoviendo la integración social de este sector a lo que sería un proceso de comercialización del tipo más local. A nivel productivo, digamos, lo que permitió fue promover la diversificación comercial, esto más que nada permitiendo de alguna manera que se empiece a variar la producción en las huertas, en las chacras y en los corrales. Y todo esto lo que favoreció fue reactivar el mercado local. Previo, digamos, a las ferias en estos lugares, los territorios se abastecían de producción de otras localidades, con lo cual la feria permitió tener acceso, digamos, a productos de manera más cercana. A nivel sociocomunitario, lo que se destaca es que las ferias francas apuntan al fortalecimiento del capital cultural de las comunidades, en donde por un lado, digamos, empieza a darle lugar a todos los que son los saberes y prácticas locales de estos territorios, pero también recuperar los sabores típicos de estos lugares. Y destacando, digamos, que esto se hace en un contexto de armonía y respeto con el medio ambiente, dado que la mayoría de las ferias tienden a una producción sin agrotóxicos. A su vez, también a nivel sociocomunitario, las ferias lo que implicaron fueron beneficios para los clientes y las clientas, porque de alguna manera, digamos, se pudo primero conocer, ¿no? Uno conoce de dónde vienen los productos que compran,
pero a la vez, digamos, permite acceder a productos sanos, a productos saludables, a precios accesibles, participando de alguna manera en lo que podríamos considerar un comercio más justo. Y esto acá se destaca bastante, la potencialidad que tienen las ferias, en tanto el valor democratizador y distributivo que tienen. Y por el otro lado, se fueron generando nuevas relaciones socioculturales entre productor y productoras con consumidores y consumidoras, porque lo que se terminó de alguna manera promoviendo es una comercialización más directa, del tipo más de cara a cara, donde la comunicación es más fluida y de alguna manera hay algún intercambio más horizontal de lo que serían otros tratos, de otros tipos de tratos comerciales. Y también, digamos, dado que una de las características principales de las ferias es que están conformadas mayoritariamente por mujeres, se empezó a destacar la potencialidad que tenía con respecto a poder hacer que las mujeres empiecen a ocupar espacios de lo público, empiecen a tener más contacto con lo que es el trabajo, pudiendo de alguna manera profundizar una autonomía y una independencia económica. Esto último, digamos, fue lo que más incentivó a realizar esta investigación, tomando el caso de estas 3 ferias, como les contaba antes, y poder empezar a conocer y analizar los efectos psicosociales que se producían en las mujeres que participaban de estas experiencias, pero también cómo esos efectos psicosociales tendían o tienen la posibilidad de revertir algunos aspectos vinculados a lo que podríamos considerar las desigualdades de género. Por esto, digamos, desde una perspectiva más del tipo psicosocial, parándonos más que nada en lo que es la psicología comunitaria, pero también haciéndolo transversal con lo que sería la perspectiva de género y la perspectiva feminista, en particular de la economía feminista, nos interesamos en poder conocer primero el funcionamiento y los aspectos centrales de las ferias, para poder de alguna manera analizar cómo ese tipo de organización impactaba en las mujeres, pero también poder analizar cómo percibían, cómo valoraban, cómo vivenciaban las mujeres estas experiencias. Y finalmente, digamos, poder con todo ese material, de alguna manera, analizar los efectos psicosociales que tenían estas ferias en la producción de las subjetividades de las mujeres feriantes. Bueno, los resultados son varios del estudio, el estudio ya está finalizado, ya está entregado, pero bueno, quería de alguna manera contarles algunos de ellos, en particular en algunos ejes que quería compartir, de manera muy resumida, pero que bueno, a partir de esto se pueden desprender otros resultados que pueden ir surgiendo. El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de las mujeres de ser elegidas y vistas por el Estado. En particular, digamos, las mujeres dentro de los territorios rurales, por la división sexual del trabajo rural, tradicionalmente tienen un rol más asignado de manera estereotipada, de manera exclusiva, a lo que nosotros en la tesis fuimos indicando como un triple rol, ¿no? De esposa, madre y cuidadora. Sin embargo, a partir de la participación de las ferias, algunos de estos aspectos comenzaron a transformarse. Esto más que nada porque inicialmente, como les decía antes, las mujeres son las que más participan de estas experiencias porque la propuesta, más que nada pensada desde el Estado, fue dirigida hacia las mujeres, porque se consideraba que ellas eran las que estaban en mejores condiciones de poder llevar adelante estas experiencias. Por un lado, por ocuparse tradicionalmente de productos de huerta, de chacra, de granja, que eran los productos que iban a ser vendidos en las ferias. Pero por el otro lado, por considerar, de manera errónea, que disponían de más tiempo que los varones, ¿no? Que tenían tiempo disponible como para poder sostener una experiencia como esta, dado que los varones ocupaban la mayor parte de su tiempo en las chacras, en el trabajo de chacra. Entonces, de esta manera, las mujeres fueron elegidas para poder construir estos espacios, lo que implicó de alguna manera un proceso, como decimos, de visibilización y de reconocimiento de ellas por parte del Estado. Lo que comenzaron a hacer fue valoradas y reconocidas a través de diferentes potencialidades y capacidades productivas, capacidades económicas, comerciales,
pero también laborales, porque bueno, se consideró que ellas estaban en condiciones de iniciar y sostener una experiencia de trabajo como estas. Todo esto, lo que nosotros hemos referido en la tesis, es que lo que llevó es de alguna manera a un proceso de singularización, siendo, digamos, estas mujeres, de alguna manera, escindidas de ese rol exclusivo que decíamos antes de esposa, madre y cuidadora. Fueron vistas de alguna manera por fuera de la lógica familiar, a pesar de que las ferias son consideradas dentro de la trama de lo familiar. Pero de alguna manera las mujeres pudieron comenzar a ocupar nuevos papeles en lo social y también al interior de las familias. Y todo esto también destacado en el segundo eje, que tiene que ver con la posibilidad de participar del espacio público, ¿no? En este punto, retomando esto de la lógica de la división sexual del trabajo, las mujeres en estos roles de esposa, madre y cuidadora pasan la mayor parte del día en las explotaciones agropecuarias, realizando de manera articulada, solapada, sin un principio y sin un fin, las diferentes tareas que tienen relacionadas tanto a lo doméstico como a lo reproductivo, al cuidado y también a lo agropecuario. Que todo esto es considerado a lo que nosotros llamamos como un todo doméstico, ¿no? Todas las actividades que hacen, sean o no productivas, entran en un todo doméstico. Y entonces las mujeres, al tener que realizar todas estas tareas, pasan la mayor parte del tiempo en estos espacios más que podríamos pensar lo privado y familiar, dedicado a otros y a otras. Que en particular, digamos, cuando lo logran hacer por fuera de estos espacios, lo siguen haciendo incluso en los mismos roles de esposa, madre y cuidadora, ¿no? Transitando por instituciones, el cuidado de los niños, por ejemplo, en lo que es en la escuela, en los centros de salud, o realizando otras tareas para el grupo familiar. Sin embargo, a partir de la participación en las ferias, las mujeres fueron introducidas en una lógica comunitaria. Empezaron a permanecer en el espacio de lo público, siendo espectadoras, siendo protagonistas de todos los intercambios que se daban a nivel social, a nivel económico, a nivel político, y siendo reconocidas por esa comunidad en la que ellas se estaban insertando, ¿no? Como feriantes. Entonces esto nosotros lo que pudimos como ver en la tesis fue cómo esto llevó a profundizar el sentimiento de pertenencia a la comunidad, ¿no? Este sentimiento de poder sentir que uno es parte de algo más grande, de una estructura social mayor, de la cual uno es incluido, una es incluida, es valorada y de alguna manera hay una relación necesitante de ambas partes. Por otro lado, digamos, también rescatamos esto de la revalorización del trabajo, en esta línea que les comentaba de la división sexual del trabajo, en este todo doméstico, estas actividades agropecuarias que las mujeres llevan adelante tienen que ver con el ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, a partir de llevar los productos que ya cotidianamente estaban a cargo dentro de las explotaciones agropecuarias a comercializar, de alguna manera empezó a tener alguna revalorización en términos de no actividad doméstica, sino en términos de trabajo, ¿no? Esto lo que transformó fue que a partir de las ferias, estas actividades cotidianas entraron de alguna manera en la lógica más mercantil, ¿no? Tenían precio, generaban una ganancia. Y todo esto, el impacto psicosocial que genera en ellas poder conectarse con esa actividad cotidiana que venían haciendo desde otros lugares, ¿no? Y también, digamos, que lo venimos un poco desarrollando, tiene que ver con los nuevos roles que se empezaron a llevar adelante, esta participación en el espacio público, esta posibilidad de participar de este proceso de singularización, esta revalorización del trabajo, implicó que estas mujeres comiencen a realizar nuevos roles por fuera de ese rol exclusivo de esposa, madre y cuidadora. En tanto feriante, en tanto productora rural, en tanto mujer trabajadora, ¿no? Aparece ahí en la dimensión del trabajo como parte identificatoria. Pero también nuevos roles en términos de los nuevos vínculos que se empezaron a generar, no solo con la comunidad, sino también con las técnicas y técnicos de estas experiencias, y también con compañeras, empezaron ellas a cumplir rol de compañeras, de amigas, de confidente, de colegas, y un poco, digamos, para ir acercándonos a algunas de las conclusiones que fuimos como destacando, ¿no? de esta tesis,
es que todo este proceso que venimos mencionando, que implican otras aristas más, implicó un proceso de subjetivación política. Estas mujeres, de alguna manera, a partir de la feria, comenzaron a vivenciar nuevos papeles sociales, comunitarios, económicos, políticos, siendo parte de una lógica diferente a la que venían realizando. Y esto fue por fuera de la trama familiar, a pesar de que era parte de la familia, en este proceso de escinsión que veníamos mencionando. Y por otra parte, que bueno, es para otra exposición, pero bueno, es interesante poder destacarlo muy brevemente, que el detalle, digamos, de considerar a la división sexual del trabajo como una de las condiciones para que las mujeres sean introducidas dentro de estas experiencias, fueron introducidas por la división sexual del trabajo, pero fue la propia feria la que de alguna manera fue modificando estos aspectos de la desigualdad de género, ¿no? Entonces, en esta cuestión más de implícita, ¿no? De ingresar, digamos, por esta división y a la vez esta modificación que se puede hacer de estas desigualdades. Vale destacar, digamos, siempre lo destaco, no es que esto quiera decir que dejo de compartir ahí. No es que esto, digamos, quiera decir que las ferias son un espacio de emancipación y absoluto, digamos, de liberación, pero sí han contribuido en estos efectos psicosociales, en estas transformaciones, a poder revertir algunos aspectos de las desigualdades que fuimos identificando. Así que bueno, les agradezco por prestar atención estos minutos con esta experiencia y le damos las gracias. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Algo que en el apuro de la presentación me olvidé de decir, la idea es que puedan presentar Sabrina, Mónica y Jader, los tres sus experiencias. Estamos tratando de también presentar la experiencia, que es un video de la colega uruguaya, Alicia Migliaro. Así que hacia el final de las presentaciones de ellos, vamos a abrir la posibilidad de que, bueno, puedan volcar capaz en el chat preguntas, contribuciones, reflexiones que les vayan surgiendo y poder abrir un poco el debate en relación a estas presentaciones. Vamos a continuar con la presentación de Mónica Rocha Medina. Mónica también es psicóloga y trabaja en el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, Senda. Como parte de su trabajo, acompaña al Comité de Género en sus procesos de fortalecimiento. También es activista feminista y forma parte de la comunidad de música autóctona Guarni Pachacuti, de Cochabamba. Mónica, gracias por tu participación. Voy a compartir tu PDF, así podés iniciar. Gracias, Vanina. Perfecto. Vamos a ir compartiendo a ver si aparece. Ah, no aparece, ¿no? En pantalla. Aún no. ¿No? Ok, a ver. Estoy sin video porque, a ver si aparece aquí. A ver si aparece ahí. Sí aparece, pero está apareciendo como de costado. Capaz que hay alguien de la organización que nos pueda ayudar para ajustar aquí la página. No, no es esta opción. Ah, sí. No, tampoco. Ahí nos están avisando que van a estar ayudándonos para que vos, Mónica, puedas presentar. Aguarden unos minutos. Dale. Perfecto. Agradecida a todos los participantes también que están escuchando y que están teniendo mucha paciencia. Varios entre ellos conocidos por las temáticas de género, así que muy contentos de la convocatoria. Gracias, Humberto, un gran compañero.
nos van a estar avisando. Está bien, Antonio. Antonio Grisani también está presente. Y dice que guardemos un minutito más. Y ya estamos. No, este no es. No, ese no sería. Este no era la... No, no, de hecho estaba eliminado. El archivo aparece como Power. Sí, quizás yo pueda compartir mi pantalla. A ver, vale, sí, por favor. A ver. ¿Se ve el archivo? Sí, Moni, se ve. Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ya, bueno, primero quiero agradecer a Vanina, Sabrina, por invitarme a este espacio, ¿no? Para poder compartir un poco lo que vengo trabajando. En mi caso, este no es en sí mismo un trabajo de investigación, sino tiene que ver con lo que vengo realizando en mi trabajo en Senda. Y que igual como parte del compromiso que tengo con este trabajo que realizo con una organización de mujeres, ¿no? Quiero también ponerlo en discusión, reflexionar y hacerlo desde una mirada feminista, ¿no? Eso para mí es bastante importante. Entonces, por eso es que titulé a esto como poner la vida en el centro, ¿no? Las tramas comunitarias y estrategias colectivas frente a la violencia que viven las mujeres que organizan su vida en torno al agua, ¿no? Para iniciar, voy a contar un poco de la experiencia en torno a una organización de mujeres que se ha formado hace un par de años, ¿no? Desde el 2019, pero vienen como en un proceso anterior, desde el 2017, tratando de hacer algo, ¿no? Esta organización se llama Comité de Género y se enmarca en una organización mucho más grande, que en Bolivia llamamos organizaciones matrices. Esta organización matriz es la FEDECOR, ¿no? La Federación Cochabambina de Organizaciones Regantes, que tiene muchos años aquí en Cochabamba y bueno, decimos organización matriz, ¿por qué? Porque esta organización, ¿no? Va a estar integrada por otras organizaciones pequeñas, intermedias, grandes también, ¿no? Entonces, si es una organización matriz, entonces es mucho más grande, ¿no? Generalmente estas organizaciones tienen un carácter nacional, pero en el caso de la FEDECOR tiene solo carácter departamental, ¿no? En Cochabamba. La actividad, digamos, que organiza, ¿no? a esta organización es el tema de la defensa del agua, ¿no? Ese es básicamente su objetivo y principalmente la defensa del agua para el riego, ¿no? Para la producción agrícola, también para los animales y la defensa del agua para el consumo humano, ¿no? Sabemos que existen procesos hoy en día de expansión capitalista donde se está tomando fuentes de agua, ¿no? En otros contextos de Bolivia, ¿no? Y que a veces pesa más el interés del capital, ¿no? Que la necesidad humana, ¿no? Que el agua para la vida, ¿no? En ese marco es que yo trabajo en esta institución que se denomina Senda, como ya decía Vanina, ¿no? Y al interior de esa organización, que es la FEDECOR como tal, se organizaron un grupo de mujeres, ¿no? Que se llaman Comité de Género, ¿ya? Lo que yo quiero un poco hacer esto, como ya les decía anteriormente, es reflexionar, ¿no? Desde esta militancia feminista sobre qué está ocurriendo en esta organización, ¿no? Y con las mujeres y también con los varones en este sentido, ¿no? Creo que es importante mencionar antes, ¿no? ¿Qué ocurre con el agua en el caso de Cochabamba? No sé si ustedes saben, tal vez sí, ¿no? En Cochabamba, parte del momento, tal vez fundamental, ¿no? Que puso límite a las políticas de capitalización que se venían dando en toda la región, ¿no? En todo el continente latinoamericano, o sea, se puso límite a eso a través de lo que se denominó como la Guerra del Agua, ¿no? Del año 2000.
Desde el año 1999 y antes se venían realizando algunos contratos con empresas, ¿no?, extranjeras para privatizar diferentes, ¿no?, empresas estratégicas en Bolivia, y se llegó incluso a privatizar el agua, ¿no? Esto generó que diferentes actores, principalmente en Cochabamba, se organizaran, ¿no?, gente de la ciudad, gente del campo, ¿sí?, y salieran para pedir, ¿no?, la reversión de esos contratos que ya se habían firmado en ese momento, ¿no? Y esto detonó en esta denominada guerra del agua, ¿no? En este contexto, la participación de las mujeres también fue muy importante. Como se muestra aquí, ¿no?, las mujeres, como sabemos, ¿no?, y pasa en muchos contextos, ¿no?, las mujeres se hacían cargo de sus hogares, mientras los hombres tal vez estaban en las calles, ¿no? Pero también las mujeres estaban en las calles haciendo frente a las fuerzas policiales, a las autoridades, ¿no? También eran ellas las que organizaban las ollas comunes para dar de comer a las personas que estaban en los piquetes, ¿no? Eran delegadas también, jefas de los bloqueos, también cargaban, ¿no?, las piedras y otros elementos, y también hacían cumplir las disposiciones que se tomaban en los diferentes espacios asamblearios, ¿no? Entonces, las mujeres tuvieron un rol protagónico, ¿no? Aquí podemos tener una frase de ese entonces, del año 2001, ¿no?, cuando ya, ¿no?, se empezó a hablar sobre esta problemática, ¿no?, o el 2000 también, ¿sí? Y ellas decían, ¿no?, que realizaban todas estas acciones. ¿Por qué? Porque no podían quedarse sin hacer nada, ¿no? Si bien tal vez al principio no las convocaron, porque en ese entonces tampoco era muy común que las mujeres participen de los espacios asamblearios en las organizaciones, ¿no? Ellas, de forma tal vez voluntaria, empezaron a organizarse, ¿no?, y articularse, ¿sí?, a las organizaciones que había, ¿no?, en los diferentes bloqueos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque las mujeres también tienen necesidades sobre el agua, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que son los hombres los que toman mayor protagonismo en la toma de decisiones, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no?, que se observaba en esa época, el año 2000, ¿no?, 2001, por ejemplo, una mujer en una entrevista decía: yo me arrepiento, ¿no?, de ser mujer, cuánto me hubiera gustado ser hombre, así para que yo sea secretaria general, para que pueda decir que yo maneje e integre la directiva, pero nunca me van a dar la secretaría, ¿no?, por ser mujer, ¿sí? Esta frase que pronuncia una mujer el año 2000, ¿no?, es la realidad con la cual se enfrentan las mujeres en la actualidad, ¿no? Son 20 años de la guerra del agua, son 14 años en Bolivia que han pasado de lo que hemos denominado como proceso de cambio, ¿no? Y sin embargo lo que vemos es que los espacios tal vez más comunitarios, más asamblearios de toma de decisión, son totalmente espacios masculinizados, ¿no? Lo que tenemos en estos espacios es lo que se denomina como un pacto patriarcal, ¿no?, que va a generar una serie de mecanismos, ¿no?, que va a excluir a las mujeres de la posibilidad de participar, ¿no? Hay como un veto, ¿no?, este pacto implícito que existe, ¿no?, para que las mujeres, ¿sí?, no puedan participar de los espacios dirigenciales, ¿sí? Frente a esto, no es que las mujeres no han hecho nada. Frente a esta situación donde han visto que sus asociaciones, su misma organización matriz, como es la FEDECOR, no cambió a lo largo de los años, no incluyó las voces de las mujeres, mantienen una agenda que no reivindica las necesidades de las mujeres en sus usos múltiples del agua, ¿sí?, es que las mujeres se empiezan a organizar. Esta organización, como ya les había dicho, ¿no?, es este comité de género que lo que hace es básicamente ser un espacio, ¿sí?, de apoyo entre mujeres, ¿sí?, primero para apoyarse entre ellas, en sus deseos tal vez de querer tener mayor protagonismo en sus organizaciones o de ser escuchada en sus organizaciones, pero también en el deseo de cambiar la misma organización matriz de la cual forman parte, ¿no?, a través de sus asociaciones. Este deseo tiene que ver con la vivencia que las mujeres han atravesado durante años, que
lo pienso como una forma de violencia, ¿no? Y podemos pensarlo como una forma de violencia política, ¿no? Si bien las mujeres viven violencia en el ámbito doméstico, también lo van a vivir o lo viven en el ámbito de sus organizaciones. Entonces, son diferentes las problemáticas que atraviesan las mujeres que forman parte de esta organización y de las asociaciones que forman parte de la organización, ¿no? Entre ellas las barreras en el reconocimiento, ¿no?, de las mujeres, por ejemplo, como titulares de derecho en el uso del agua. En Bolivia, no, si bien no eres dueño del agua, pero sí tienes un registro de derecho del uso del agua, ¿no? Sobre todo las personas que son regantes y que también son en el tema de consumo de agua, ¿no?, las personas en los barrios. Entonces, generalmente estos derechos, este reconocimiento, si bien dice que, que va a nombre de la familia, ¿no?, generalmente va a nombre de los varones, ¿no? Esto genera, digamos, una serie también de dificultades de las mujeres, porque, por ejemplo, cuando muchas veces muere el esposo o el padre, ¿no?, para que las mujeres sean reconocidas en su derecho al uso al agua, son discriminadas, son maltratadas, ¿no? Entonces, es un problema porque en Bolivia se ha avanzado mucho en el derecho a la tierra, ¿no? Pero no se está discutiendo sobre el derecho al agua, donde hay una serie de discriminaciones que viven las mujeres, ¿no? Y que mantiene de alguna forma, ¿no?, las situaciones de desigualdad. Y más aún para las mujeres, ¿no?, que están en contextos rurales y que realizan labores, ¿no?, de agricultura. Por otra parte, hay una invisibilización de los diversos usos del agua, ¿no? En los debates que existen dentro de las organizaciones sociales en torno al tema del agua, se centra el debate en el uso del agua para riego, ¿no? Cuando sabemos que las mujeres, principalmente, realizan una serie de tareas ligadas al uso del agua, ¿no?, como es el lavar la ropa, ¿no?, cocinar, ¿no?, una serie de tareas cotidianas, ¿no? Asimismo, esto está relacionado con la invisibilización del trabajo del cuidado, ¿no? O sea, no existe como una visibilización, ¿no?, o el mirar qué es lo que están haciendo las mujeres en esos contextos. Básicamente, nuestro trabajo está en discutir sobre esos aspectos, ¿no?, con las mujeres que integran estas organizaciones. También, bueno, como ya les comentaba hace rato, ¿no?, ante la falta tal vez de la titularidad de las mujeres en el uso del agua, ¿no?, muchas veces no se las respeta a las mujeres en el turno que tienen, ¿no? En contextos, por ejemplo, en algunos contextos yo observaba que muchas veces cuando es el turno de las mujeres, empiezan los hombres a hacer algunas prácticas, ¿no?, como de cortarles el curso del agua, ¿no?, u otras prácticas, ¿no? Y cuando las mujeres les reclaman, las ignoran, ¿no?, las anulan directamente, ¿no? Y a veces cuando estas situaciones van incluso a los espacios asamblearios, ¿no?, no solamente le ignora esa persona con quien debía compartir el agua, le ignora, digamos, toda la comunidad, ¿no?, los varones, ¿no?, de esa comunidad. Entonces, la situación es a veces muy, muy complicada para las mujeres en ese sentido, ¿no? Existen una serie de mecanismos que van a limitar su participación, ¿no? No escucharlas, lo que les decía hace rato, ¿no? Ignorarlas, anularlas, ¿no?, relegarlas, y también generar alianzas masculinas, ¿no?, para, por ejemplo, no permitir que las mujeres ocupen cargos. Se han visto algunas prácticas, por ejemplo, donde en el caso de una única mujer dirigente que estaba, o sea, única digo porque en la historia de estas asociaciones siempre han sido hombres los que han tomado el cargo, nunca han participado mujeres en esos cargos, y cuando hubo un caso, básicamente la derrocaron, ¿no?, la sacaron del cargo, hicieron una serie de artimañas, ¿no?, y luego este mismo cargo fue ocupado por un varón, ¿no?, y todo esto sucedió en alianza con su misma organización matriz, ¿no?, a pesar de que esta mujer que estaba en este cargo tenía apoyo de la comunidad, ¿no? Por otra parte, otra estrategia que utilizan, ¿no?, es generar barreras en la circulación de la información, ¿no? Hoy en día se utilizan muchos los grupos de WhatsApp, entonces lo que hacen es generar grupos paralelos, no pasar toda la información, excluirlas de los espacios, ¿no?, donde circula la información.
Entonces, son todas estas situaciones las que hacen que las mujeres sientan la necesidad de organizarse, ¿no? Entonces, surgen una serie de estrategias, entre ellas, para hacer frente a esta violencia, ¿no? A esta violencia política que viven en sus organizaciones. Entonces, las mujeres lo empiezan a hacer entre ellas, ¿no? A partir de mucha reflexión también sobre cómo podrían entre ellas hacer frente a esta situación, ¿no? Porque claramente se dieron cuenta que solas no es posible, ¿no? Entonces necesitan, ¿no? Hacer frente a estos entramados a partir de lo colectivo, ¿no? De la fuerza colectiva. Entonces, por ejemplo, en algunos casos se ha empezado a ver es que en asociaciones chiquitas, ¿no? Las mujeres han empezado a darse cuenta que si la mayoría son mujeres, sus representantes también deberían ser mujeres, ¿no? Porque tradicionalmente, ¿no? Lo que ocurre es que aunque, por ejemplo, una organización de 20 personas, hayan 1 o 2 varones, suelen elegir a los varones, ¿no? Entonces, es como el patriarcado, ¿no? Funcionando ahí. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, ellas han empezado a discutir, ¿no? ¿Por qué los hombres nos están representando cuando aquí la mayoría somos mujeres? Lo otro es empezar a tomar los espacios, ¿no? De toma de decisión en sus asociaciones, participar, ¿no? Participar activamente. Lo otro es apoyar a otras mujeres en su rol de líderes de sus asociaciones, ¿no? Lo que veíamos con ellas es que muchas veces, lo que decía hace un momento, ¿no? Hay más mujeres en una organización, son 2 varones, terminan apoyando a un varón, ¿no? Porque se sienten más seguras, entonces, ¿cómo deben empezar a desprenderse de eso, ¿no? Y empezar a confiar también en sus compañeras y apoyarse entre ellas, ¿no? Esto es empezar a discutir el tema de la sororidad también entre mujeres, ¿no? Obviamente los términos que son para ellas, porque para ellas no existe este término como tal, ¿no? Pero sí empezar a discutir las alianzas entre mujeres, discutir las alianzas también entre varones que existen, ¿no? Este pacto patriarcal, ¿no? Y empezar a construir sus propios pactos que les permitan a ellas generar mayor igualdad, ¿no? Por otro lado, también han empezado a aliarse con otras organizaciones de mujeres, ¿no? Porque si bien la problemática central está ligada sobre el tema del agua y la participación en su organización, no pierden de vista que las mujeres también tienen problemas, por ejemplo, de violencia, ¿no? En el ámbito del hogar, que también, o sea, en época de pandemia ha habido mucha necesidad, todavía tenemos la pandemia y todavía sigue habiendo, ¿no? Mucha necesidad alimenticia, entonces la necesidad de aliarse con otras organizaciones de mujeres para hacer frente a esto, ¿no? Después, la importancia de la capacitación para tener elementos, ¿no? Para hacer frente a esta situación, tener conocimiento sobre, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la participación de las mujeres, los momentos históricos, los aportes que tienen las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y también la importancia de estar capacitadas en los mismos temas de los varones, ¿no? Que tiene que ver con la gestión del agua, ¿no? Donde las mujeres han sido excluidas de esos conocimientos, entonces empezar a adquirir esos conocimientos para poder discutir también en igualdad de condiciones. Otro aspecto central dentro de la estrategia de las mujeres es que en este contexto que en Bolivia vivimos, donde todavía hay una fuerte polarización política, entonces mantener la autonomía es una forma también de hacer frente, ¿no? A la cooptación que termina anulando también el potencial que pueden tener las organizaciones de mujeres u otras organizaciones, ¿no? Entonces ellas han visto que es importante mantenerlo apartidario, ¿no? Porque de otra forma van a terminar siendo cooptadas, ¿no? Por algún frente político, ¿no? Eso sería mi presentación, ¿no? Hay una serie de estrategias más, creo que a partir de esto me surgen, por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que ha permitido que se sostenga, ¿no? Casi de forma inmutable, ¿no? Esa hegemonía masculina en las organizaciones.
¿Qué ocurre en las organizaciones? ¿Por qué es tan difícil cambiar esas lógicas, ¿no? Patriarcales que existen? ¿Por qué las mujeres no participan? ¿Cuáles son esos otros mecanismos, ¿no? Que tal vez sostienen, ¿no? Esta discriminación que existe hacia las mujeres en las organizaciones sociales, que además se autoproclaman de corte progresista, ¿no? Son algunas preguntas que me hago. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora continuaría presentando el colega brasilero, Jader Leite. Vamos a pasar a compartir su presentación. Hola, Jader, gracias por participar y estar presente hoy, acompañarnos. A ver. Oh, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya Vale. te escucho. Entonces, en principio, yo gostaria de agradecer a invitação para ser parte desta charla com um tema muito importante e muito provocativo. Então, estou muito feliz de estar entre ustedes para falar um pouco de nossas experiências em Brasil com este tema. Um segundo ponto é que eu hablo portunhol, portanto, eu pido desculpas por los errores que van a pasar durante mi charla. Y en tercer, hay otro problema, es que así que empecé a abrir la computadora, un ruido muy grande se pasa en el piso superior. Entonces, no sé si escuchan, es como que haciendo, no sé, concertando algo. Entonces, tal vez esto va a hacer algún ruido enquanto estou falando. Igual va bien el sonido. Okay. Bueno, uma primeira questão é que talvez estejam a perguntar que hace homem hablando de participação política de mulheres, não? E esta é uma questão porque desde há um tempo, desde minha maestria, que estou involucrado com o tema de los movimentos sociais rurais, notadamente o movimento de los Sin Tierra em Brasil, e em minhas investigações está muito forte este tema de la participação política de las mujeres, porque são agentes muito importantes no processo de luta por terra em Brasil, e depois nossas investigações avançaram para pensar outro contexto de luta em Brasil que está muito forte, que são as mulheres de comunidades quilombolas rurais. Não sei se na Argentina se entende o término quilombo ou quilombola, que são comunidades que a partir de um decreto presidencial do governo Lula se tentou fazer como que produzir uma unidade exclusiva em torno do conjunto de pessoas, de coletivos, de comunidades que têm sua ascendência desde África e que tiveram tristemente a experiência de esclavização em Brasil. Então, as comunidades quilombolas são definidas como os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com uma trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas, com uma presunção de ascendência negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então, esse é um tema que em Brasil está muito forte na atualidade e que para compreender é muito importante ter em conta que os movimentos de mulheres rurais em Brasil e sobretudo de mulheres negras estão articulados com dois pontos. Tu podes regressar à pantalla anterior, por favor? Sí, gracias. Que es la influencia de la Iglesia Católica en su potencia desde la teología de la liberación y del sindicalismo rural que empezó a organizar mujeres en los espacios comunitarios y después la lucha de los movimientos negros
por el reconocimiento étnico-racial y territorial. Entonces, para pensar las mujeres negras en Brasil, en el marco de los quilombos, estos dos hechos históricos son muy importantes. Entonces, esta lucha política por el reconocimiento de las trabajadoras rurales se pasó en Brasil muy fuertemente al final de los 70, en el periodo de la dictadura, en el inicio de los 80 y 90, essas luchas de las trabajadoras se pasaban en busca de acceso a la documentación de papeles, a beneficios laborales, porque desde la Constitución de Brasil de 88 se puede garantizar un conjunto de beneficios laborales de las leyes trabalhistas urbanas para los trabajadores rurales, como la jubilación y también de derecho a ocupar espacios de participación en las estructuras sindicales, porque hasta entonces las mujeres no tenían tanta participación en el marco del sindicalismo rural. Otro aspecto muy fuerte en esta trama es las disputas que eran cada vez más grandes en Brasil, y ahora que Mónica estaba hablando en Bolivia con el tema del agua, también empieza muy fuertemente, no empieza, ya existía, pero ahora está muy más intenso en función del contexto político muy triste que vivimos en la actualidad, con este gobierno genocida, de disputas en torno al territorio como espacio concreto de vida, cultural, racial y de formación de identidad, surgiendo diferentes elementos de desigualdades raciales, como los conflictos socioambientales, que ahora el gobierno no quiere reconocer las comunidades quilombolas, no quiere reconocer las comunidades indígenas, haciendo con que estos pueblos sean como que destrozados de esses territorios y con riesgos muy grandes en sus vidas. Entonces, de conflitos de demarcación de tierras y de violencia en el campo. En ese sentido, es que este conjunto de disputa pone en el centro el tema de la visibilidad de las mujeres rurales quilombolas, porque hasta entonces se pensaba mucho en las mujeres como trabajadoras rurales, como que una categoría más general, y ahora sí, después de esta variedad de formas de luchas que incorpora el territorio como una dimensión de la lucha, entonces una variedad muy grande de agentes, de sujetas y de sus modos de relaciones con la tierra, con el agua, con los recursos de la naturaleza. E nesses espaços de organização política que se empezaram com os sindicatos rurais, com os movimentos sociais, as mulheres negras não só estão presentes, sino que também assumem um rol fundamental na construção da democracia e na luta contra as desigualdades sociais. Há tempo que eu trabalho com assentamentos de reforma agrária, com comunidades rurais, e mesmo uma experiência como psicólogo de comunidades de periferia das cidades, e é que todos os trabalhos que hacemos em termos grupais, a participação das mulheres é uma realidade. A presença das mulheres está aí todo o tempo, fazendo cambios muito importantes em seus contextos comunitários. Aunque sufran represalias basadas en las normas tradicionales de género y de raza, y se han enfrentado a diversos retos, como las desigualdades en los espacios de poder y toma de decisiones, por ejemplo, en asambleas de asociaciones en asentamientos rurales, asistimos muchas veces los hombres diciendo para que las mujeres no hablasen sobre determinado tema porque não conheciam, não tinham o que dizer acerca do que se discutia. Então, é uma reprodução destes espaços de desigualdade, uma dificuldade para renovar os movimentos de mulheres com a participação de uma nova geração, em que muitas mulheres jovens não estariam tão involucradas com este tema da participação política, a falta de formação em termos relacionados com as discussões de géneros e de relações étnicos raciais, lo que
muitas vezes se hace com que não se reconheçam formas de violência, por exemplo, de violência psicológica, de violência jurídica. Então, a ausência de uma discussão, de uma reflexão que em termos do gênero e das questões raciais, muitas vezes se torna invisível a própria existência do racismo, por exemplo. E, sobretudo, de um racismo institucional, assegurado e reproduzido por las instituciones del Estado brasileño. Bueno, entonces en este escenario de crisis políticas, de desmantelamento que hemos vivido en Brasil, de políticas públicas y de un gran desafío para los movimientos sociales, entonces buscamos analisar a través de una investigación sobre las formas de participación política de estas mujeres rurales quilombolas em 2 províncias do nordeste de Brasil, considerando para o marco desta participação seus espaços de inserção, os desafios enfrentados e os efeitos produzidos em sua vida cotidiana. Se tratou de um estudo qualitativo, contou com a participação de 72 mulheres maiores de 18 anos e residentes em 2 comunidades rurais quilombolas do noroeste de Brasil. Esses são os nomes grossos e olho d'água dos negros. O primeiro contato com as comunidades se hizo através de seus líderes, que são, em sua maioria, mulheres, e mediante uma assembleia, contamos de nosso interesse, de nossa investigação, e que, em concordância, as mulheres autorizaram a realização de la investigação. Então, realizamos entrevistas semi-estruturadas a las mulheres participantes. Esta investigação, na realidade, é muito ampla. Há outros temas, como a autonomia, do programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renta em Brasil, e para esta apresentação, na hora eu hice este corte por questão do tempo. Então, nos interessava conhecer estas formas de participação política, os retos da participação política e os efeitos materiais e subjetivos desta participação. Em um perfil mais general, estas mulheres têm de 18 e 59 anos, casadas, famílias com 3 ou 4 membros, em sua grande maioria católicas, com dificuldades de escolarização muito forte. As principais fontes de ingressos são a agricultura familiar, muitas vezes combinadas de forma pluriativa com outras atividades, como prestação de serviços, trabalho remunerado, jubilação e ajuda de programas sociais como Bolsa Família, que está em sua totalidade. Os ingressos familiares não superam o salário mínimo em Brasil, como que hoje, algo como que em torno de no mais que $200, e sobrevivem com hasta a metade do salário mínimo. E a grande maioria se declarou ser a única, a principal responsável, a única ou a principal responsável do mantenimento de la família. Então, as mulheres estão aí fazendo esforço muito grande, incluso de garantizar condições materiais para sua família, em trabalhos muitas vezes precários e de uma concentração muito grande de opressão e de explotação. Então, em relação às formas de participação política, as mais destacadas são o sindicato rural, e aqui é muito interessante porque as entrevistas das mulheres vão nos contando de uma búsqueda de la ruptura de la verticalização de las decisões no âmbito de las assembleias. O sindicato rural há uma tradição muito forte de la presença de homens, de varones, e por este movimento as mulheres estão aí tentando fazer uma ruptura, incluso porque no município da comunidade de Grossos há uma participação forte das mulheres quilombolas em la direção deste sindicato. A associação comunitária, que é um espaço
donde las mujeres reconocen que hay más experiencias de horizontalidad en términos de acción política, de una opción del poder comunitario para estas mujeres y la toma de decisiones muy importantes sobre algunas inversiones de proyectos comunitarios que se conquistan para la comunidad y que las mujeres van pondo en marcha la realización, la toma de decisión en torno de estas inversiones, de los proyectos, de las políticas públicas. Además, há grupos religiosos, espirituais, cooperativas de planaderia, que é uma experiência muito interessante, que é garantizado também para essas mulheres, uma experiência de sumar alguma renta para sua família, do movimento político e de associação cultural. Em termos de los desafios a la participación política, encontramos una dificultad en función de una reproducción del lugar de las mujeres en el cuidado del hogar y de los hijos, colocando la liberación de las actividades domésticas como un obstáculo para el ejercicio de la vida pública y la organización comunitaria, incluso porque hay una presión de sus varones para que não salgan de casa, para que estejam aí todo o tempo se dedicando à família, uma interferência muito forte que se opõe à saída das mulheres do hogar, movidas por celos, desejo de segurança, controle e possessão sobre o corpo feminino. Então, há muitos relatos das mulheres em torno destas dificuldades. Por outro lado, as mulheres não param por aí, isto não las paralisa. Por el contrário, muitas vezes empiezam a ser o que estamos, a partir da literatura de Michel Foucault, de Guattari, e entendendo que há, em função de sua participação política, como que a movilização de uma micropolítica de las relações familiares, porque as mulheres começam a cobrar de los varones e de seus hijos uma divisão de tarefas, de que também os varones e os hijos podem fazer estas tarefas de cuidado, de cuidar do hogar, de fazer a comida, de limpiar a casa. Então, é como que uma tentativa de fazer pontos de cambio nesses padrões de relações. Também há desafios que estão ligados à desmovilização comunitária. O cenário atual de desinversão em políticas públicas no Brasil ha atingido como que toda a sociedade e como que numa fadiga, numa perda de esperança em torno do futuro. Então, em las comunidades que estão mais vulnerabilizadas, isso é uma realidade muito triste. E também por questões generacionais de projetos de vida, que muitas vezes esta geração mais de jovens já tem os projetos diferentes de seus antepassados, uma baixa adesão de los hombres a las ações comunitárias, muitas vezes a necessidade de tomar de decisões coletivas ou de construção de trabalhos coletivos, os homens ou se ausentam, ou como Mônica também falava em Bolívia, como que esses homens tentando a não participar das atividades direcionadas por las mulheres. Então, este é ponto também muito importante. E desde ponto de vista material, há dificuldades como de infraestrutura, de acesso a las reuniões, por exemplo, de ter de viajar para os espaços de encontro e reuniões, e muitas vezes esse desplazamento não tem plata, não tem condições, ou às vezes têm como que transporte, uma motocicleta, sim, que se diz, e muitas vezes está em poder do homem, e às vezes o homem não quer transportar a mulher para estas reuniões. Então, há muitos acordos, então, como que negociações para essas mulheres a serem parte desses espaços de encontro, de decisão, de tudo isso. E, por fim, pensando em los efeitos materiais e subjetivos da participação dessas mulheres, se nota por las mulheres quando estão falando com nós
entrevistas, de como a participação é garantizado, por exemplo, no marco do sindicato rural, o acesso aos direitos laborais, como a de licença maternidade, como de licença de problemas de saúde, e de que isso genera alguma renta, e também de los projetos comunitários de generação de ingressos que têm um impacto positivo em las condições de vida dessas mulheres quilombolas, aumentando os ingressos individuais e familiares. E a maioria desses projetos são conquistas de las propias mulheres. Há, desse modo, também, coincidente com a pesquisa de Sabrina, cambios nessas mulheres, na forma de ser, de pensar e de relacionar-se com uno mesma, com outras pessoas e com a família, a comunidade, como que cambios subjetivos que vão se passando em função desta trajetória, dessa experiência que a participação política vai añadindo a sua vida. Portanto, de uma ampliação de los contactos com diferentes situações e atores sociais e atrizes, permitindo o movimento em los espaços públicos. Então, na medida em que essas mulheres vão abrindo formas de participação na vida pública, todo vai se cambiando, incluso em sua dimensão privada. Não há contradição na dimensão doméstica e pública, por lo contrário, há como que uma politização desse espaço de la intimidade, digamos assim. Então, por fim, é importante destacar que a participação política opera como um dispositivo de subjetivação, no sentido de que se produzem outras posições para as mulheres rurais quilombolas, leva a questionar suas formas de vida, tendo em conta que o privado também é político, e orienta as possibilidades de cambios na vida cotidiana. Pero essas conquistas não se produzem de uma vez por todas, senão que se negociam, se construem cada vez e se refuerzan com as conquistas logradas, tanto em termos de organização coletiva como de recomposição de los lugares de género. Bueno, es eso. Muchas gracias y disculpa por el portuñol. No, está perfecto, Jader. Muchísimas gracias a vos. Quiero destacar que Jader Reite es profesor del Departamento de Psicología, es doctor en Psicología y es profesor por la Universidad Federal de Río Grande do Norte, y también coordina el grupo de investigación sobre modos de subjetivación, políticas públicas y contextos de vulnerabilidad. Y también es miembro de la Red Latinoamericana de Psicología Rural. Así que muchísimas gracias, Jader, por compartirnos esta investigación y todo el análisis que nos has brindado. Quedaría una ponencia más, un trabajo más por compartir, es el de la colega uruguaya. Luego vamos a abrir la posibilidad de un debate y que puedan hacer preguntas, contribuciones y reflexiones. Nos es de vital importancia, digamos, poder generar este diálogo y este intercambio. Alicia Migliaro, cuando con la licenciada Luz Piovine pensamos este espacio, nos parecía realmente muy interesante que la colega uruguaya pudiera presentar su experiencia. Lamentablemente, por cuestiones de agendas y también de jornadas que se superponían en el mismo día y mismo horario, Alicia no pudo estar. Lo que, de las muchas estrategias que resolvimos pensar, fue armar una entrevista y presentar un producto que ella iba justamente a charlarlo en este encuentro, que es sobre el armado de una cartilla para abordar las desigualdades de género en sindicatos rurales uruguayos. Su línea de trabajo no era un trabajo de una investigación individual, sino que se trató de un abordaje colectivo y multiactoral. Incluyeron en esta investigación, intervención a asalariadas rurales, a referentes sindicales uruguayas, y también a un grupo que se llama el Grupo Interdisciplinario de Investigación y Acción sobre Desigualdades en el Medio Rural. Como no se pudo cargar por una cuestión de tamaño del archivo, voy a tratar de compartir pantalla. Les pido que por favor me avisen si se escucha, aunque sea o Sabri por el WhatsApp, usemos esa estrategia. Voy a tratar de compartir pantalla para que puedan ustedes escuchar a Alicia en este armado colectivo y en esta experiencia que tuvo, y también ver
fundamentalmente el trabajo que ella está realizando. Creo que es ahí. Avísenme si estoy compartiendo. Sí, Vani, ahí estás compartiendo, ¿eh? Estás eligiendo la carpeta. Perfecto. Entonces, voy a poner OK aquí. Esperemos que se pueda. Perfecto. Bueno, Alicia, muchas gracias por presentar la presentación. Bueno, quería aprovechar estos 15 minutos tuyos, como no vamos a estar en directo, que puedas contarnos y compartirnos la experiencia del armado de este cuadernillo, esta planilla que ustedes hicieron. Si querés iniciar un poco contarnos de qué se trata. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. La cartilla, como le decimos nosotros, es una guía que se llama ¿Y las mujeres dónde están? Guía para abordar desigualdades de género en sindicatos rurales. Es una cartilla que toma como insumo de la educación popular, que surge con, o fue hecha con el fin de poder ser discutida y que sea como un insumo y un material de trabajo. Se origina en un proyecto de investigación financiado por la Universidad de la República y de Uruguay, la Universidad Pública, en el cual trabajamos un equipo interdisciplinario, compañero de agronomía, de ciencias sociales, de geografía, bueno, y de psicología, por yo. Este equipo que se llama IADR, Grupo de Investigación y Acción sobre Desigualdades en lo Rural. Hemos ido trabajando varias cosas. Esta cartilla surge en nuestro primer proyecto de investigación en conjunto, un equipo que surge ya con una perspectiva de trabajo y investigación feminista. Y en esta cartilla específicamente, nosotros lo que estamos trabajando es el producto final, digamos, del proyecto. Y para nosotras le tenemos muchísimo cariño, en particular a ese producto, porque fue hecho en forma colaborativa. Es decir, no lo hizo solamente el equipo universitario, sino que lo hicimos con compañeras militantes, asalariadas rurales, de sindicatos rurales, que participan en organizaciones de trabajadores y trabajadoras rurales. Y contamos también con dos compañeras históricas, digamos, del sindicalismo uruguayo, compañeras con mucha trayectoria, actualmente están jubiladas, pero que bueno, que fue la verdad un placer y un gusto tener ese espacio con ellas. Y bueno, la cartilla surge en realidad de una componente de investigación de metodología feminista, que son los grupos vocales interpretativos, que nosotras recreamos, que suponen en realidad conformar un grupo de población no universitaria, no investigadora, con características similares a aquella población con la que se esté trabajando, y los grupos vocales interpretativos lo que buscan es producir y interpretar los datos en conjunto. O sea, producir conocimiento interpretando los datos en conjunto, en base a lo que el equipo va nutriendo, ¿no?, de contenidos, de datos, de aportes del trabajo de campo, los discutíamos en conjunto con estas compañeras de sindicatos rurales, sobre todo citrícolas, una del sector de lechería, estas dos compañeras de talleres. Y eso conformó, bueno, una serie de encuentros, y el producto final fue esta cartilla, que nos dimos, yo lo digo así porque realmente fue un gusto, que inclusive la publicación final tuviera una revisión de todas en conjunto. Hubo una publicación final que hasta sí, el último punto y coma, y para un producto que en realidad pretende llegar y ser un material de intercambio y difusión, eso es muy importante, poder que así sea, ¿no? Hasta se intervinieron los dibujos. Claro, sí, que estaban no de acuerdo de las imágenes que iban a ser incorporadas. Por ejemplo, hay una imagen que es una mujer que está como partida de la mitad, entonces uno está en su casa y del otro lado está en la chacra, el lado que está en la casa tiene un niño y otra niña abajo, y una bolsa con mandados, y tiene el pelo suelto, y me acuerdo que ella decía, no, el pelo suelto en la chacra, olvídate, hay que atarle el pelo, y es el chiste de poner un niño más, agregarle más cosas, ¿no?, que reflejara bien, que fuera algo que realmente reflejara cómo ellas, o en un momento le dijeron, tiene la ropa muy, muy oscura, ¿por qué está tan triste la ropa? ¿No? Como realmente poder generar productos con los lenguajes, ¿no? Es una cartilla, por ejemplo, que no tiene gráficos. Buscamos una manera de presentar los gráficos
no básicamente con una gráfica de torta, con una gráfica de barras, porque ellas mismas nos dijeron que las gráficas muchas veces son una barrera, ¿no? Claro, ves una gráfica y ya sentís que no vas a entender. Entonces, claro, buscar otra manera de presentar los números, ¿no? Que es con colores. Y esta idea, este producto final, ¿estaba pensado desde un principio, así o finalmente que en base a estos encuentros y estos grupos focales, digamos, tuvieran este producto, o fue algo que se fue como mejorando en el proceso, la idea de armarlo? No, estaba pensado desde el principio. Lo que sí le pudimos meter hasta el final, esta cuestión de colaborativo hasta el final, ¿no? Porque en principio la idea original con la que empezamos el proyecto es, bueno, hacemos estos grupos focales interpretativos y en base a los grupos focales interpretativos hacemos la cartilla. Y por cómo se fue dando el proceso, que también tiene que ver con que, bueno, fue un proceso en el que le pusimos mucha energía, mucho cuidado, ¿no? Incluso, bueno, discutiendo largamente, porque somos un equipo mixto, hay 2 compañeros varones y 3 compañeras mujeres, si para trabajar temáticas feministas, desigualdades de género en organizaciones de trabajadores y trabajadoras rurales, para discutir algunas cosas si estaba bien o no, o cuándo entraban los compañeros y cuándo no, todo ese tipo de cosas que nos llevaron mucha discusión, y las características de las compañeras, ¿no? Que se entusiasmaron en el proceso, que se colgaron, que hicieron un esfuerzo, muchas venían con sus hijas hasta Montevideo, estaban en Montevideo, se trasladaban desde el interior. Entonces, bueno, ahí con todo el dispositivo de cuidado de niñas, mientras hacíamos los talleres, bueno, todo ese tipo de cosas, con mucho esfuerzo de ellos también, y muchas ganas, fue que pudimos seguir como hasta el final del proceso con la práctica. En toda esta producción, ¿nos puedes como describir un poco cómo se fue desarrollando? ¿Comenzaron estos procesos, estos grupos a entrar en tema y ir conociendo? Sí, en realidad lo que nosotros estábamos buscando ahí era, bueno, de qué manera, cuáles eran, por decirlo, con un diagnóstico de una realidad que ya ha cambiado, ¿no? De la realidad uruguaya, pero donde había habido un aumento grande, digamos, del sindicalismo rural en Uruguay, se había promulgado la ley de 8 horas para el trabajo rural, habían aumentado un montón, habían conformado muchas organizaciones sindicales de distintos rubros, y paralelamente había un aumento en una tendencia que nosotros hemos constatado y que pues, seguimos trabajando en otros proyectos, hay otros materiales sobre eso, que son el proceso de feminización, sobre todo en algunos componentes de las cadenas globales de valor agroindustrial. Entonces, por un lado teníamos muchos sindicatos, muchas mujeres, pero por otro lado poca participación de mujeres en los sindicatos rurales. Entonces, bueno, ahí nosotras con el equipo nos propusimos ir a ver por qué. Había algunas cuestiones que tenían que ver con los rubros o con cómo se daba la organización del trabajo, las características particulares del sector. Y después encontramos también algunas barreras y obstáculos propios en la organización. Cómo sucede en las organizaciones mixtas que en realidad están estructuradas patriarcalmente, ¿no? Las organizaciones sociales y políticas en los modos de tomar la decisión, en los modos de participar. Entonces, bueno, había una serie de obstáculos que las mujeres encontraban para poder participar activamente en la vida sindical, es decir, no solamente cuando había un conflicto, sino poder sostener y formarse, y además con un tipo particular de conformación del sindicalismo uruguayo, digamos, una carga grande como de poder llegar a la negociación en los consejos salarios tripartitas y demás. Bueno, generalmente las mujeres ahí no llegan, o hay algunos casos muy excepcionales. Y bueno, ahí encontramos algunas barreras, algunos obstáculos que tienen que ver, que son un poco los que están reflejados en esa cartilla, ¿no? Que por un lado recoge una parte más cuantitativa, si se quiere, de datos, ¿no? ¿Dónde están las mujeres, en qué sectores, en qué rubros, haciendo qué tareas, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo las mujeres están en sectores cada vez más precarizados, con tareas más descalificadas, con menor remuneración y demás. Ya después de eso, que su vínculo con el empleo sea mucho más precario, pues ya es una primera dificultad para organizarse sindicalmente. Y después, dentro de los sindicatos, aparecían, bueno, estas cuestiones de los modos de participación política, desde los modos de participación política, bueno, casos de discriminación, de acoso, de todo el tipo de incomodidades que transitamos las mujeres en los espacios mixtos, ¿no? O estructurados patriarcalmente. Sí. Y un poco como para ir reflexionando, ya ir acercándonos a la última pregunta, era ¿cuál fue la repercusión tanto dentro de los sindicatos como a nivel de la academia de esta producción que ustedes tuvieron igualmente?
Mira, engancho con una preguntita que me acabo de dar cuenta que me olvidé en la pregunta anterior. Una parte muy importante de estos obstáculos, nosotros decimos, bueno, no sé, desde una mirada estrictamente de las relaciones laborales dura y clásica, no lo veríamos porque queda por fuera de la organización del trabajo, pero una mirada feminista claramente eso lo integra, que son las desigualdades que se producen producto de la relación entre la producción y la reproducción de la vida, que es desigual. Entonces las mujeres para trabajar, pero además cargan, ¿no?, sobre sí con toda la organización de la vida familiar de sus hijas, hijos y demás. Entonces, eso también es una barrera para la participación política. Entonces, eso, entonces, bueno, como nos fundamentaba también el por qué una mirada feminista para mirar más agudamente y más finamente los procesos. Y bueno, respecto a la pregunta de la repercusión, lo que nos pasó fue que teníamos toda una idea de poder hacer una serie de talleres, que la cartilla girara mucho más, que bueno, la cartilla, la pandemia, digamos, logró aguar bastante de nuestros planes, ¿no? Lo que sí nos ha sucedido con la cartilla es que se ha circulado, se ha utilizado inclusive una parte en el 2020 lo que hicimos fue, la convertimos en formato podcast, en audio, entonces ha circulado en 3 capítulos, la misma cartilla como partida en 3, y a su vez llevada a un lenguaje más hablado, ¿no? Y eso ha permitido que circule por audio WhatsApp, que tenga como otras modalidades de circulación que no sustituyen a los talleres que nosotros queríamos hacer, pero bueno, para algo han circulado. Y lo que pasó un poco fue que generó, en muchos casos, mucha identificación con mujeres de otros rubros, trabajadoras, ¿no?, militantes sindicales de otros rubros, cosas que no, decimos, bueno, no son solo el mundo rural. Y por otro lado, dentro del mundo rural lo que generó es algo que nosotras venimos bastante preocupadas, que es un efecto de visibilización, ¿no? Por algo se llaman las mujeres ¿dónde están?, que en realidad recrea y es una suerte de homenaje. Tanto el título de la cartilla como el capítulo final son homenaje a libros autobiográficos que tienen estas 2 compañeras sindicalistas históricas, una es María Julia Alcoba y otra es Sheila Fontora, que las 2 escribieron, ¿no?, autobiografías que para nosotras fueron como un hallazgo así de esos meses. Nada, ¿cómo puede estar esto?, ¿no? Es como un otro modo de contar la historia del sindicalismo uruguayo, sobre todo en los últimos años, pero bueno, una mirada, ¿no?, de protagonistas mujeres. Entonces, bueno, ahí encierra como un poco esos homenajes, pero en realidad lo que tuvo también fue como este efecto de visibilizar que hay trabajadores rurales. Cuando se piensa en asalariado, cuando se piensa en el mundo rural, realmente es masculino, y mucho más en el trabajo asalariado, a veces son solo varones. Entonces, poder decir, no, hay mujeres cosechando naranjas, hay mujeres en los campos, hay mujeres trabajando como penas de estancia, hay mujeres en las avícolas, en la horticultura, en todos los rubros, ¿no? Hay mujeres. Me parece también que es un efecto más que necesario, ¿no? Que también la carrera generó un poco ese efecto. Sí. Y a nivel de la academia, ¿Cómo, perdón, Tania? No, y a nivel de la academia, digamos, que también una circulación, algún tipo de repercusión que ustedes puedan notar. Sí, a nivel académico sí. Bueno, como también nosotros como grupo intentamos no generar este corte de investigación y extensión, digamos, ¿no? O sea, que haya un ida y vuelta. Entonces también, bueno, parte de esto ha seguido retroalimentando los trabajos del equipo, ¿no? Entonces sí, a nivel académico ha circulado, ha tenido visibilidad, ha tenido visibilidad el trabajo del equipo. Como suele suceder con sus vaivenes, ¿no? Pero también un poco lo que a nosotros nos permitió es seguir trabajando en conjunto como equipo, poder seguir avanzando en lo que fue el año pasado, fin del año pasado, salió un libro que compilamos en el grupo IADR, que es sobre asalariadas en América Latina, intentando mirar cómo estos fenómenos no pasan solamente en Uruguay, sino que estos fenómenos de precarización y descalificación de la mano de obra rural asociada a la agroindustria son un fenómeno global, y en América Latina tiene algunas particularidades, entonces, bueno, poder mirar ese tipo de cosas, ¿no?, como con un poco más de detalle. Pero la cartilla en sí, nosotras creemos que todavía tiene más para dar, porque insistimos con esto, nos quedamos con todas las ganas de poder hacer un trabajo más básico, esa cartilla que fue pensada con ese fin, ¿no?
Entonces, bueno, creo que es algo que queremos crear prontamente poder que pueda tener ese tipo de abordaje más de un taller, porque fuera no pensaba, ¿no? Genial. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Mejor. Bueno, ahí un poco íbamos cortando para no extenderlo. Creo que ya dejé de compartir pantalla. Sí, sí, No sé Vani. si se me escucha. Vamos quedando poquitos ya en la sala. Entonces, la idea es aquellos que, bueno, que quieran hacerle alguna pregunta o, digamos, compartir también reflexiones sobre las presentaciones de los expositores. Los invitamos y las invitamos a que puedan hacerlo en esta instancia. Tomen la palabra. Aquellos que gusten. Había algunos que habían levantado la mano hace un ratito. No sé si estarán y si no... Bueno. Sí, yo entonces vamos a ir. Sí, dale, Sabri. No, que algo que me parecía quizás como más reflexivo, ¿no? Es esto que de alguna manera fue atravesando a todas las exposiciones que fuimos haciendo, ¿no? Y me parece que también como para que nos deje un rico debate, ¿no? Esto de la participación, digamos, política de las mujeres en los espacios, ya sea productivos, reproductivos, de trabajo, de sindicatos, ¿no? En donde las mujeres nos enfrentamos, también en el ámbito de lo rural, a los desafíos para poder participar, ¿no? En donde, como decía Mónica, bueno, esta idea, ¿no?, de la hegemonía masculina de algunos espacios de organizaciones, algunos espacios más del sindicalismo, y qué es lo que viene ahí, ¿no?, donde las mujeres tenemos que desafiar un poco esa situación como para poder alcanzar la participación, y donde también está limitado no solo por ser espacios masculinos, sino porque también nos corresponde esta tarea de combinar, ¿no?, estas tareas productivas con las reproductivas. Un poco ahí Hader, ¿no?, mencionaba esta presión de alguna manera que aparece, ¿no?, con tanto de lo familiar, pero también de lo social, de ubicar constantemente a las mujeres en el espacio de lo doméstico, ¿no? Bueno, es como traerlas de vuelta, ¿no? Recordarles que ese es su lugar, no es el espacio de lo público, de lo privado, ¿no?, del debate y de la lucha política, ya sea por el derecho al agua, como mencionó Moni, o también el derecho a la tierra, digamos. Y me parece que ahí lo interesante es esto que marcaba un poco Ali, ¿no? Esta idea de dónde estamos. Estamos con estos desafíos, con esta combinación de tareas que tenemos que hacer, y que de alguna manera es intentar con estos debates hacernos visibles, ¿no? Porque estamos, no es que no somos parte de las organizaciones sociales de trabajo y de sindicatos. Me parecía, digamos, eso como interesante para rescatar. Sí, absolutamente, Sabri. El valor que tiene también, digamos, poder empezar a abrir diálogos entre disciplinas que capaz tradicionalmente no las hubiéramos pensado, pero la psicología, todos sus relatos también tenían un claro componente de un análisis psicosocial, y los tres pudieron dar cuenta también de las implicancias subjetivas que tenían todos estos procesos grupales, todas estas respuestas colectivas. Me parece que tiene un valor agregado, digamos, las contribuciones digamos, que se pueden hacer desde las ciencias sociales en conjunto, digamos, y en trabajo con otras disciplinas, como pueden ser ciencias agrarias. Pero bueno, también, por ejemplo, la experiencia de Alicia que estaban comentando, había geógrafos, había, digamos, muchos otros profesionales interviniendo. Bueno, nada, me parece que tiene un valor agregado, digamos, pensar las contribuciones que se hacen en el plano de, digamos, de la producción de subjetividad ahí, y la participación política que estaba en juego permanentemente en estas experiencias. Sí, y además también, digamos, para resaltar, que me quedaba, digo, también esto, con esto de las diferentes disciplinas que vos mencionás, por eso la propuesta era esto, ¿no?, de hacerlo transversal,
sino también traer un poco la idea de la perspectiva de género y del feminismo, como para leer estos procesos, ¿no? Que a veces parecen ajenos, en algunos espacios aparece con mayor tensión, ¿no? Por esta idea de qué es lo que va a traer a debate, y la mirada, digamos, desde la teoría de género, desde la perspectiva de género, pero también desde una mirada de los feminismos, nos permite, digamos, rescatar y hacer visible el lugar de las mujeres, el lugar que de alguna manera viene siendo relegado, pero que está, ¿no? Y también, digamos, apoyar las lecturas desde las ciencias sociales, también apoyadas en estos recorridos históricos, como es el feminismo, que puede contribuir mucho, ¿no? Para estos análisis, y que es necesario también rescatarlos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, como para ir respetando los tiempos, fundamentalmente agradecer, digamos, la presencia de Jader y de Mónica, el relato de sus experiencias, también la tuya, Sabrina. Bueno, no sé si el resto de los expositores quieren tener algunas últimas palabras, sino para ir cerrando ya el encuentro. Bueno, yo gostaria más una vez de agradecer la invitación y decir también de la importancia de este encuentro de realidades latinoamericanas que al mismo tiempo distintas, pero también compartidas de muchos hechos, porque parece que desde un punto de la colonización, de la historia de la colonización, de la permanencia de una colonialidad, la cuestión de género que atravessa toda esta história ganha distintos modos de opressão, de explotação, dependendo de los territórios, de la marca de como essa colonização se desenvolveu em cada parte de esta gran Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Javier. No, gracias. Yo, gracias igual por la invitación, y creo que sí, estos ejes comunes, ¿no? Que atraviesan finalmente la problemática de las mujeres en Latinoamérica, hay que como que seguir mirándolos y también ver cómo articular, ¿no? No sé, formas de resistencia también, ¿no? Que tienen las mujeres. Gracias, chicas. Gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos damos por cerrado este bello encuentro. Muchas gracias a Jader, de vuelta a Mónica, a Alicia, que no está, pero que compartió muy amablemente la cartilla que armaron colectivamente. Bueno, Sabrina, muchas gracias y un saludo a todos los presentes. Gracias.